LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. En el corazón de las enseñanzas de Jesús se encuentran las bienaventuranzas, un mensaje que ha resonado a través de los siglos, ofreciendo consuelo y desafío a quienes buscan una vida más profunda y significativa. Hoy exploraremos este discurso transformador del Sermón del Monte, pronunciado hace más de 2000 años, pero que sigue inspirando a personas de todo el mundo con su llamado a vivir con compasión, justicia y paz. Desde bienaventurados los pobres en espíritu, hasta bienaventurados los pacificadores, cada bienaventuranza nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con lo divino. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión, mientras buscamos entender cómo estas palabras atemporales siguen resonando en nuestros corazones y mentes hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza, al inicio del Sermón del Monte, establece un tono contracultural y profundamente espiritual. Aquí hay varios aspectos clave a considerar. La frase pobres en espíritu se refiere a aquellos que son humildes y reconocen su necesidad espiritual. No es simplemente una cuestión de pobreza material, sino de una actitud de humildad y dependencia de Dios. En el contexto judío de Jesús, esta enseñanza era revolucionaria. La sociedad a menudo veía la riqueza y el éxito como señales de la bendición de Dios. Al invertir esta idea, Jesús proclama que el verdadero valor no se encuentra en el poder o la riqueza terrenales, sino en un espíritu humilde y una relación dependiente con Dios. Jesús promete que de ellos es el reino de los cielos, subrayando que el verdadero poder y la verdadera bendición pertenecen a los humildes. El reino de los cielos, en el contexto del Nuevo Testamento, se refiere tanto a una realidad presente como futura donde reina Dios y sus valores son supremos. Esta promesa invierte las expectativas y estructuras del mundo, sugiriendo que aquellos que a menudo son vistos como los últimos y los menos serán grandes en el reino de Dios. Esta bienaventuranza llama a los seguidores de Jesús a adoptar una actitud de humildad y reconocimiento de su propia necesidad espiritual. Implica una apertura al trabajo transformador de Dios y un rechazo del orgullo y la autosuficiencia. También establece un marco para las enseñanzas siguientes de Jesús en el Sermón del Monte, que desafían las normas sociales y religiosas y llaman a una comprensión más profunda y radical de la justicia, la misericordia y el amor. En resumen, bienaventurados los pobres en espíritu no solo desafía las percepciones comunes de bendición y éxito, sino que también invita a una profunda reflexión y transformación personal en la relación con Dios y con los demás. Es una invitación a vivir de manera diferente, con valores del reino de Dios que a menudo están en contraste con los valores del mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza refleja una profunda comprensión de la condición humana y ofrece una perspectiva esperanzadora sobre el sufrimiento y la tristeza. Aquí,
los que lloran pueden interpretarse de varias maneras. Podría referirse al duelo personal y la tristeza por las pérdidas y las aflicciones de la vida. Pero también puede entenderse en un sentido más amplio, como el lamento por el estado pecaminoso y quebrantado del mundo y el anhelo de redención y restauración. En el contexto bíblico, el llanto a menudo se asocia con un reconocimiento de la propia fragilidad y la necesidad de Dios. No se trata simplemente de expresar tristeza, sino también de un deseo profundo de cambio y transformación, tanto personal como comunitaria. La promesa de recibirán consolación es significativa. En el contexto judío, la consolación está estrechamente vinculada con la redención y la obra salvífica de Dios. Por lo tanto, esta bienaventuranza no solo promete alivio temporal del dolor, sino también una restauración y un cumplimiento definitivos que vienen de Dios. Esta consolación puede ser entendida tanto en términos presentes como futuros. En el presente, ofrece una esperanza y un consuelo inmediatos a aquellos que enfrentan sufrimientos. En el futuro, apunta a la restauración final y la redención en el reino de Dios. En la cultura de la época de Jesús, el lamento y el duelo a menudo eran expresiones públicas y comunitarias. Reconocer y validar el llanto en este sentido refuerza la importancia de la comunidad y la empatía en el proceso de sanación y consuelo. Esta bienaventuranza también puede verse como una respuesta a las expectativas religiosas y sociales. Mientras que la sociedad puede valorar la fortaleza y la autosuficiencia, Jesús reconoce y bendice a aquellos que se enfrentan abiertamente a su dolor y vulnerabilidad. Para los seguidores de Jesús, esta bienaventuranza invita a un enfoque más auténtico y compasivo de la vida. Reconoce que el sufrimiento es una parte real de la experiencia humana y que enfrentarlo con honestidad y esperanza es fundamental para el crecimiento espiritual. También llama a los creyentes a ser agentes de consuelo y apoyo para otros, reflejando el amor y la compasión de Dios en sus interacciones y relaciones. En resumen, Bienaventurados los que lloran ofrece una visión radicalmente empática y esperanzadora del sufrimiento humano. Al prometer consolación y redención, Jesús no solo ofrece esperanza a los afligidos, sino que también desafía a sus seguidores a abrazar y practicar una compasión y solidaridad profundas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza aborda la virtud de la mansedumbre y su recompensa, ofreciendo una perspectiva única sobre el poder y la herencia. La mansedumbre, en el contexto bíblico, no es sinónimo de debilidad o pasividad. Más bien, se refiere a la fuerza bajo control, la humildad, la paciencia frente a la adversidad y la disposición a no responder con violencia o agresión. En un mundo donde a menudo se valora la afirmación agresiva del poder, la mansedumbre de esta bienaventuranza sugiere una forma alternativa de vivir y relacionarse con los demás, basada en la humildad y el respeto. La frase recibirán la tierra por heredad tiene ecos del Antiguo Testamento, particularmente de las promesas hechas a Abraham sobre la tierra de Canaán. Esta promesa se convierte en una metáfora de la bendición y la seguridad que Dios proporciona. En el contexto del Nuevo Testamento, esta promesa puede interpretarse en un sentido más amplio, implicando una participación en el reino de Dios. Sugiere que los verdaderos herederos de lo que Dios ofrece no son los poderosos y agresivos, sino aquellos que viven con mansedumbre y humildad. En contraste con las normas culturales que a menudo asocian la herencia y el éxito con la fuerza y la dominación, esta bienaventuranza presenta un paradigma radicalmente diferente. Aquí, los mansos, no los agresivos o poderosos,
son vistos como verdaderamente afortunados y bendecidos. Esta enseñanza desafía las nociones comunes de éxito y poder, ofreciendo una visión del mundo donde los valores del reino de Dios prevalecen sobre los valores mundanos. Para los seguidores de Jesús, vivir la mansedumbre implica resistir la tentación de la agresión y el orgullo, y en su lugar, practicar la paciencia, la gentileza y la humildad en las relaciones con los demás. Esta bienaventuranza también invita a una reflexión sobre cómo se ejerce el poder y la influencia en la sociedad. Anima a buscar maneras de influir y liderar que estén en consonancia con los valores del reino de Dios en lugar de los valores del mundo. En resumen, Bienaventurados los mansos propone un entendimiento alternativo de la bendición y el poder. Esta bienaventuranza no solo ofrece consuelo y esperanza a aquellos que viven con mansedumbre en un mundo a menudo hostil, sino que también desafía a todos a reconsiderar lo que significa ser verdaderamente poderoso y bendecido en el contexto del reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza se centra en el anhelo de justicia y su cumplimiento, ofreciendo una visión profunda de la búsqueda espiritual y moral. Hambre y sed son metáforas poderosas que expresan un deseo profundo y esencial. En este contexto, la justicia no se limita a la legalidad o la equidad social, sino que abarca la rectitud, la integridad moral y la fidelidad a los caminos de Dios. Esta bienaventuranza resalta una búsqueda activa y apasionada de la justicia, en contraste con la pasividad o la conformidad con la injusticia. Implica un compromiso constante y una búsqueda incansable de lo que es correcto y bueno. La promesa de que serán saciados sugiere que este anhelo profundo por la justicia no será en vano. Implica que habrá una realización y un cumplimiento de este deseo, tanto en el presente como en el futuro. En un sentido espiritual, esta saciedad puede interpretarse como la experiencia de vivir en armonía con los valores del reino de Dios. También apunta a un tiempo futuro cuando la justicia de Dios prevalecerá completamente. En la época de Jesús, la justicia era un tema crucial, tanto en el ámbito religioso como en el social. Esta bienaventuranza podría haber resonado profundamente en una sociedad donde la injusticia y la opresión eran comunes. Jesús, al pronunciar esta bienaventuranza, valida y eleva la lucha por la justicia como una aspiración central de la vida espiritual. Desafía a sus oyentes a ir más allá de las normas religiosas superficiales y buscar una justicia más profunda y transformadora. Para los seguidores de Jesús, esta bienaventuranza llama a una participación activa en la promoción de la justicia en todas sus formas. Esto puede implicar abogar por los marginados, trabajar por la justicia social y vivir vidas de integridad personal y moral. Además, invita a una reflexión continua sobre lo que significa vivir justamente en un mundo a menudo injusto y cómo se pueden encarnar los valores del reino de Dios en la vida cotidiana. En resumen, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ofrece una visión poderosa y desafiante de la vida espiritual. No solo reconoce el profundo anhelo humano por la justicia, sino que también promete su cumplimiento en la vida de quienes buscan activamente vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Esta bienaventuranza anima a una participación activa y comprometida en la búsqueda de la justicia y la rectitud. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta bienaventuranza pone de relieve la importancia de la misericordia en las relaciones humanas y en la relación con Dios. La misericordia, en este contexto, implica mucho más que simplemente sentir compasión.
Se trata de una actitud activa de perdonar a los demás, de mostrar bondad incluso cuando no es merecida y de actuar con empatía y comprensión hacia las necesidades y sufrimientos de los demás. La enseñanza de Jesús eleva la misericordia por encima de los meros actos de justicia o de cumplimiento del deber. Implica una disposición del corazón que refleja el carácter de Dios mismo, quien es abundantemente misericordioso. La promesa de que ellos alcanzarán misericordia sugiere una relación recíproca en la práctica de la misericordia. No solo se trata de dar misericordia, sino también de recibirla. Este principio refleja una verdad fundamental en las enseñanzas de Jesús: la forma en que tratamos a los demás se reflejará en cómo somos tratados, particularmente en nuestra relación con Dios. La idea de recibir misericordia como resultado de mostrar misericordia puede interpretarse tanto en un sentido terrenal como espiritual. En la vida cotidiana, las acciones misericordiosas a menudo generan respuestas positivas. En un plano espiritual, sugiere que Dios responde a nuestra misericordia mostrándonos misericordia a su vez. Esta bienaventuranza llama a los seguidores de Jesús a vivir vidas caracterizadas por la misericordia. Esto implica perdonar a los que nos han hecho daño, ayudar a los necesitados y mostrar bondad y comprensión en todas nuestras interacciones. La misericordia, como se describe aquí, es un antídoto contra la dureza de corazón y la crueldad. En un mundo donde a menudo prevalecen el juicio y la condenación, esta bienaventuranza presenta un camino radicalmente diferente, basado en la gracia y la compasión. En la cultura del tiempo de Jesús, y de hecho en muchas culturas, la misericordia no siempre es valorada o vista como signo de fortaleza. Al colocar la misericordia como una virtud central, Jesús desafía las normas culturales y religiosas que favorecen el juicio severo y la retribución. En resumen, bienaventurados los misericordiosos enfatiza que la misericordia es fundamental para el carácter cristiano y para la vida en el reino de Dios. Esta bienaventuranza no solo nos llama a ser compasivos y perdonadores, sino que también nos asegura que, al hacerlo, nos abrimos a recibir la misericordia en nuestras propias vidas, tanto de los demás como de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza enfoca en la pureza de corazón y su recompensa, ofreciendo una perspectiva única sobre la visión espiritual y la relación con lo divino. La expresión limpio de corazón se refiere a la pureza interior y la sinceridad. No se trata solo de una ausencia de malos actos, sino de una genuina integridad y autenticidad en el carácter y las intenciones. Esta bienaventuranza invita a una introspección y a un examen de lo que realmente motiva nuestras acciones. Sugiere que la verdadera bendición y la visión espiritual provienen de un corazón libre de engaño, hipocresía y maldad. La promesa de que ellos verán a Dios es profundamente significativa. En la tradición bíblica, ver a Dios es a menudo sinónimo de comprender su naturaleza y experimentar su presencia de manera más íntima y profunda. Esta bienaventuranza no necesariamente promete una visión física de Dios, sino más bien una comprensión y una conexión espiritual más profundas. Implica que la pureza de corazón abre la puerta a una relación más íntima y auténtica con lo divino. En la época de Jesús, y en muchas culturas religiosas, la pureza a menudo se entendía en términos de rituales externos o cumplimiento de la ley. Jesús redirige esta comprensión hacia la condición interna del corazón. Al hacerlo, desafía las nociones contemporáneas de piedad y religiosidad, proponiendo que lo que verdaderamente importa es la condición interior del individuo, no solo sus acciones externas.
Para los seguidores de Jesús, esta bienaventuranza llama a cultivar un corazón puro y sincero en todas las áreas de la vida. Esto incluye la integridad en las relaciones, la honestidad en las palabras y acciones, y un compromiso genuino con los valores del reino de Dios. También implica un proceso continuo de purificación y renovación espiritual, buscando constantemente alinear el corazón y la mente con los principios y el carácter de Dios. En resumen, bienaventurados los de limpio corazón destaca la importancia de la integridad y la sinceridad internas como caminos hacia una comprensión y experiencia más profundas de Dios. Esta bienaventuranza nos anima a mirar más allá de las apariencias externas y a enfocarnos en el cultivo de un corazón verdaderamente puro y sincero, lo que a su vez nos lleva a una mayor cercanía con lo divino. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza se centra en la importancia de la paz y la reconciliación, destacando el rol de los pacificadores en el mundo y su relación con lo divino. Los pacificadores, según esta bienaventuranza, son aquellos que activamente buscan crear, mantener y restaurar la paz. No se limita a evitar conflictos, sino que implica una participación activa en la resolución de disputas, la promoción de la comprensión y la construcción de relaciones armoniosas. La paz que se destaca aquí va más allá de la mera ausencia de guerra o conflicto, es una paz que incluye la justicia, el respeto mutuo y el bienestar de todos. Es una paz que refleja la Shalom del Antiguo Testamento, un concepto hebreo de paz que implica plenitud, integridad y armonía. La promesa de que los pacificadores serán llamados hijos de Dios sugiere un reconocimiento especial y una relación íntima con lo divino. Como hijos de Dios, los pacificadores reflejan el carácter de Dios, quien es descrito en las Escrituras como Dios de paz. Esta identificación como hijos de Dios implica también una responsabilidad, vivir y actuar de manera que se alinee con los valores y el carácter de Dios, promoviendo la paz y la reconciliación en todas las esferas de la vida. En un tiempo y lugar donde los conflictos, tanto internos como externos, eran comunes, esta bienaventuranza ofrecía una visión radicalmente diferente de cómo abordar las relaciones y los conflictos. Desafía las normas que favorecen la venganza, la competencia y el dominio, proponiendo en su lugar la reconciliación y la paz. Esta enseñanza era contracultural, especialmente en un contexto donde muchos esperaban un Mesías que lideraría una revuelta militar contra los opresores romanos. Jesús redefine las expectativas mesiánicas, enfatizando la paz y la reconciliación en lugar de la conquista y el dominio. Para los seguidores de Jesús, ser un pacificador implica un compromiso activo con la resolución de conflictos, la promoción de la justicia y la búsqueda del bienestar de todos. Requiere compasión, empatía y a menudo valentía para abordar las raíces de la discordia y trabajar hacia la reconciliación. También implica una dimensión personal, cultivar la paz interior y la armonía como base para promover la paz en el mundo exterior. Un pacificador trabaja tanto en su propio corazón como en su comunidad y sociedad para fomentar la paz y la comprensión. En resumen, bienaventurados los pacificadores resalta la importancia crucial de la paz y la reconciliación, tanto a nivel personal como comunitario. Esta bienaventuranza nos llama a ser activos en la creación de un mundo más pacífico y justo, reflejando así el carácter y los valores de Dios. En este esfuerzo, los pacificadores no solo contribuyen al bienestar del mundo, sino que también se identifican como verdaderos hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Esta bienaventuranza aborda la realidad de la persecución por la justicia, ofreciendo perspectivas sobre la resistencia y la recompensa espiritual. Esta bienaventuranza reconoce a aquellos que enfrentan sufrimiento, hostilidad o persecución debido a su compromiso con la justicia. La causa de la justicia implica vivir y abogar por valores y principios que a menudo están en conflicto con las normas y estructuras sociales predominantes. En lugar de prometer una vida libre de dificultades, Jesús reconoce y bendice a aquellos que enfrentan adversidades por mantenerse firmes en sus convicciones morales y espirituales. La promesa de que de ellos es el reino de los cielos proporciona una perspectiva trascendente. Aunque pueden enfrentar desafíos y oposición en esta vida, los perseguidos por la justicia son asegurados de un lugar y una recompensa en el reino de Dios. Este concepto del reino de los cielos no solo se refiere a una realidad futura, sino también a una experiencia presente. A pesar de la persecución, los justos experimentan ya la realidad del reino de Dios en términos de paz interior, fuerza espiritual y la presencia de Dios en sus vidas. En el contexto en que Jesús pronunció estas palabras, la persecución por razones religiosas y morales era una realidad. Sus oyentes, incluyendo sus primeros discípulos, a menudo enfrentaban oposición y hostilidad por parte de autoridades religiosas y políticas. Esta bienaventuranza ofreció consuelo y esperanza a aquellos que se encontraban en situaciones de opresión o marginación por su fidelidad a los principios del Evangelio. Para los seguidores de Jesús, esta bienaventuranza es un llamado a la resistencia y la fidelidad, incluso en medio de la adversidad. Anima a mantenerse firmes en la búsqueda de la justicia y en la práctica de la fe, a pesar de las posibles consecuencias negativas. Además, invita a los creyentes a encontrar consuelo y fortaleza en su relación con Dios y en la comunidad de fe, especialmente cuando enfrentan oposición o persecución. En resumen, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia proporciona una poderosa afirmación de la victoria y la bendición espiritual, incluso en medio de la adversidad y la oposición. Ofrece una perspectiva esperanzadora y desafiante para aquellos comprometidos con la justicia y la verdad, asegurándoles que su lucha no es en vano y que su lugar en el reino de Dios está asegurado. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta bienaventuranza se extiende y profundiza el tema de la persecución introducido en la anterior, enfocándose específicamente en las pruebas enfrentadas por ser seguidores de Jesús. Jesús aborda directamente la realidad de que sus seguidores enfrentarán oposición y sufrimiento por su lealtad a Él y a sus enseñanzas. El vituperio, la persecución y las falsas acusaciones son presentadas como posibles consecuencias de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Esta bienaventuranza es un reconocimiento de que el camino del discipulado puede ser desafiante y a menudo implica un coste personal. A pesar de las circunstancias difíciles, Jesús llama a sus seguidores a gozarse y alegrarse. Esta exhortación subraya que el gozo y la esperanza cristianos no dependen de las circunstancias externas, sino de la seguridad de la fe y la promesa de una recompensa eterna. El galardón grande en los cielos señala hacia una perspectiva trascendental, donde las recompensas y la justicia de Dios superan cualquier sufrimiento temporal. Al mencionar a los profetas del Antiguo Testamento, Jesús establece un paralelo entre sus seguidores y estas figuras veneradas, quienes también enfrentaron persecución por su fidelidad a Dios. Esta comparación ofrece consuelo y un sentido de continuidad en la historia de la fe.
Para los creyentes, esta bienaventuranza es un recordatorio de que el compromiso con la verdad y la justicia a menudo implica resistir la presión social o cultural y mantenerse firmes en la fe, incluso cuando es impopular o peligroso. También invita a los seguidores de Jesús a encontrar fortaleza y comunidad entre aquellos que comparten sus convicciones, apoyándose mutuamente en tiempos de prueba. En resumen, esta bienaventuranza no solo prepara a los seguidores de Jesús para la realidad de la oposición y el sufrimiento por su fe, sino que también les ofrece una perspectiva de gozo y esperanza basada en la promesa de recompensas eternas. Encarna una llamada al coraje, la resistencia y la alegría en medio de las pruebas, recordando a los creyentes que su fidelidad a Jesús los conecta con una larga tradición de fe y les asegura un lugar en el reino de Dios. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las bienaventuranzas, presentadas por Jesús en el Sermón del Monte, ofrecen una perspectiva revolucionaria sobre la verdadera felicidad y bendición. Estas enseñanzas van más allá de meras fórmulas religiosas, representan una invitación radical a un cambio profundo en la manera de vivir y percibir el mundo. A través de las bienaventuranzas, Jesús desafía las nociones convencionales de éxito, poder y felicidad. Eleva valores como la humildad, la misericordia, la pureza de corazón y la búsqueda de justicia, demostrando que en el reino de Dios, estas cualidades son supremamente valoradas. En lugar de buscar el reconocimiento o la recompensa terrenal, las bienaventuranzas nos animan a enfocarnos en lo que es eternamente significativo y verdaderamente enriquecedor. Estas enseñanzas no solo son un consuelo para los afligidos y los marginados, sino que también son un llamado a la acción para todos los creyentes. Nos incitan a ser agentes activos de cambio, promoviendo la paz, la justicia y el amor en un mundo que a menudo está en conflicto con estos ideales. Al vivir según los principios de las bienaventuranzas, los seguidores de Jesús pueden transformar sus propias vidas y tener un impacto positivo en su entorno. En resumen, las bienaventuranzas nos ofrecen una visión del carácter y la vida que Dios bendice. Nos retan a evaluar nuestras prioridades, a cultivar virtudes del reino de Dios y a vivir de una manera que refleje la luz, el amor y la justicia de Dios en el mundo. En ellas, encontramos no solo la promesa de bendición, sino también la guía para una vida profundamente significativa y llena de propósito. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que te ayudarán a meditar mejor esta historia. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad.
Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Ahora compartiremos contigo unos versículos bíblicos que nos ayudarán a comprender mejor este análisis. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad,
pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 1 versículo 8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Hebreos 10 versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Salmo 23 versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mateo 22 versículo 39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 3 versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Jeremías 29 versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Hebreos 11 versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Filipenses 4 versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan 13 versículo 34. Amaos los unos a los otros como yo los he amado. Mateo 6 versículo 34. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 7 versículo 1. No juzguen, para que no sean juzgados. Primera de Juan 4 versículo 16. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Isaías 41 versículo 10. No teman, porque yo estoy con ustedes. No se angustien, porque yo soy su Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Proverbios 16 versículo 3. Encomienda al Señor tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Salmo 103 versículo 2. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Proverbios 9 versículo 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 17 versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9.
El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad. Salmo 139 versículo 5. Me has enlazado y me has rodeado la mano. Proverbios 14 versículo 17. El que mucho se enoja cometerá locuras. El que maquina maldades tendrá problemas. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Corintios 13 versículo 4. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. Proverbios 28 versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 24 versículo 16. El justo puede caer 7 veces, pero cada vez se levanta. Salmo 9 versículo 9. El Señor es refugio para los oprimidos y fortaleza en tiempos de angustia. Hebreos 13 versículo 5. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Primera de Juan 3 versículo 18. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad. Filipenses 2 versículo 4. No miren solamente por su propio interés, sino cada uno también por el interés de los demás. Salmo 27 versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Mateo 6 versículo 30. Y si Dios se preocupa así por las flores del campo,
no hará mucho más por ustedes. ¿Hombres de poca fe? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Proverbios 17 versículo 9. El que encubre la ofensa busca la amistad, pero el que la divulga separa a los mejores amigos. Isaías 40 versículo 31. Mas los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Proverbios 21 versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de apuros. Salmo 37 versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Juan 14 versículo 27. La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Proverbios 13 versículo 20. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Éxodo 20 versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 14 versículo 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es impulsivo despilfarra la necedad.